Ya has comido suficiente por hoy. No queremos que te sientas mal por la noche con el estómago revuelto. Esta frase, pronunciada con una sonrisa fría y una preocupación fingida que no llegaba a sus ojos, se cernía sobre la mesa como una sentencia de muerte para mi dignidad. Mi mano, callosa por décadas de sujetar tiza y herramientas de carpintería, temblaba ligeramente mientras sostenía la cuchara que aún contenía un poco de sopa, la única comida caliente que tendría ese día lluvioso. Miré el plato de mi hijo, repleto de carne y guarniciones, y luego el de Claudia, mi nuera, que se servía una segunda ración generosa. El silencio de mi hijo, con la cabeza gacha para evitar mi mirada, dolió más que el rugido de hambre en mi estómago. En ese momento, comprendí que en esa casa, que había construido con mi sudor, me había vuelto menos importante que los viejos muebles que Claudia tanto despreciaba y quería desechar, mientras el tintineo de los cubiertos llenaba el incómodo silencio del comedor. Mi mente retrocedió violentamente 40 años. Recordé el peso aplastante de los sacos de cemento que cargaba a la espalda, subiendo las escaleras improvisadas de esta misma casa, cuando Narvarte aún no era el barrio de clase alta que es hoy. Recordé vívidamente el día en que vendí mi Ford Maverick del 74, mi orgullo y único medio de transporte, para pagar la matrícula de la universidad privada de ese mismo hombre, que ahora, sentado frente a mí, carecía del valor para defender a su padre. Sacrifiqué mis sueños, mis ahorros y mi juventud para asegurarme de que nunca sufriera la humillación que yo experimento ahora. El contraste entre el amor incondicional que ofrecí y el gélido desprecio que recibo ahora me ha dejado un sabor amargo en la garganta, una sensación de traición que ninguna cantidad de agua podría borrar. Me llamo Anselmo Ramírez. Tengo 74 años y jamás imaginé que el otoño de mi vida sería una batalla silenciosa contra mis seres más queridos, librada tras los muros que construí para protegerlos. Soy un profesor de literatura jubilado, un hombre que dedicó su vida a enseñar sobre el honor, la verdad y la belleza de las palabras, solo para ver cómo la codicia y la ingratitud reescribían mi propia historia. Siempre creí que la familia era el refugio seguro contra las tormentas del mundo, el santuario sagrado donde el amor vence cualquier obstáculo material. Sin embargo, descubrí de la manera más dolorosa posible que, para algunos, la sangre no es un vínculo eterno, sino simplemente una moneda de cambio. Hoy, admito mi vulnerabilidad no para pedir lástima, sino para dar testimonio de cómo la bondad puede ser confundida con debilidad por los depredadores que duermen bajo nuestro techo. Esta mañana, como siempre, me desperté antes del amanecer, una vieja costumbre de cuando tenía que tomar 2 autobuses para dar clases en la escuela pública del centro. La habitación donde duermo ahora, que solía ser mi espaciosa y luminosa oficina, se ha convertido en un trastero improvisado en la parte trasera de la casa, húmedo y mal ventilado. Me duelen las articulaciones por el frío que se filtra por las ventanas mal selladas, un dolor físico que me recuerda constantemente mi precaria situación. Al intentar levantarme, tuve que apoyarme en mi viejo bastón de madera, el único compañero que parece no temer a mi edad. Me miré al espejo y vi a un hombre cuyos ojos aún brillan con inteligencia, pero cuyo cuerpo es tratado como una carga incómoda, un engranaje obsoleto en una maquinaria familiar que prioriza la estética moderna y el consumismo desenfrenado sobre el respeto humano. El ambiente en la casa ha cambiado drásticamente desde que mi dulce esposa Elena se fue hace 3 años. Con ella se fueron la calidez, el aroma a café recién hecho y las risas que llenaban los pasillos. Ahora, la casa es el reino de Claudia. La observo mientras redecora la sala, quitando con sutileza los viejos marcos de fotos donde Elena y yo sonreíamos, jóvenes y llenos de esperanza. Los reemplaza con decoraciones minimalistas, frías e impersonales, jarrones geométricos y arte abstracto sin historia, sin alma. Cada una de mis pertenencias que desaparece es como si se borrara un pedazo de mi identidad. Lo hace cuando cree que no la veo, o cuando estoy dormitando en el sillón, tratando mi presencia como una conveniente invisibilidad. Pero yo la veo. Mis ojos de maestra,
entrenados para detectar la mentira de un alumno al fondo del salón, perciben cada movimiento calculado de esta mujer. La situación económica se ha convertido en una soga que se aprieta lentamente alrededor de mi cuello, día tras día. Recibo una modesta pensión de 18.500 pesos, fruto de décadas de aportaciones al sistema educativo. Antes esta cantidad me alcanzaba para una vida digna y tranquila. Ahora, sin embargo, misteriosamente desaparece de las cuentas familiares que Claudia insiste en manejar. Dice que la inflación, el costo de la luz y las medicinas, se lo comen todo. Pero yo veo las bolsas de compras de tiendas de marca que esconde rápidamente en la cajuela de su coche nuevo. Me siento como un rehén en mi propia casa, teniendo que mendigar para comprar un simple periódico o un café en la esquina. Peticiones que son recibidas con largos suspiros y miradas de desaprobación, como si fuera un niño irresponsable y mendigo, y no el patriarca que financió los cimientos de todo lo que hoy disfrutan. Mis nietos, que antes corrían a mis brazos gritando, «Abuelo», ahora apenas levantan la vista de sus tabletas y teléfonos inteligentes cuando entro en la habitación. Los han adoctrinado sutilmente para que me vean como una molestia, alguien viejo y gruñón, que no entiende el mundo moderno. No le hagan caso al abuelo. Está confundido otra vez. Le susurro Claudia cuando intento corregir una lección de español o contarles una historia del pasado. Esta alienación es la herida más profunda. Ver cómo se siembra la semilla de la indiferencia en 1900. Corazones tan jóvenes es un crimen que me causa una profunda indignación moral. Les están enseñando que envejecer es un defecto, una enfermedad que hay que evitar u ocultar, y no una etapa natural de la vida digna de respeto y aprendizaje. En un rincón de mi habitación, sobre una mesita rayada, descansa mi máquina de escribir, Olivetti, Lettera 32, una reliquia verde oliva que compré con mi primer sueldo de profesora titular. Es mi símbolo de poder, mi vínculo tangible con la realidad y con mi capacidad intelectual. Claudia insiste en que es un trasto acumulado y que deberíamos deshacernos de ella para hacer sitio a un armario empotrado. Para mí, cada tecla de esa máquina cuenta una historia. Con ella escribí artículos, corregí tesis e, irónicamente, mecanografié los trabajos escolares de mi hijo que le valieron las mejores notas. El sonido rítmico de las teclas al teclear es la única música que aún me calma, la prueba auditiva de que mi mente sigue funcionando, sigue creando, sigue resistiendo, a pesar de los constantes intentos de silenciarme. Ayer por la tarde, la lluvia golpeaba con fuerza la ventana, creando una sinfonía melancólica que reflejaba mi estado de ánimo. Estaba sentado en la sala, intentando leer un libro de Jorge Luis Borges, cuando oí a Claudia hablando por teléfono en la habitación contigua. La puerta estaba entreabierta. Su voz, generalmente estridente y autoritaria, adquirió un tono conspirador y dulce, ese tono peligroso que se usa cuando se quiere obtener algo ilícito. Habló de metros cuadrados, valorización de la propiedad y liquidez inmediata. El corazón me dio un vuelco. Conozco esos términos. Son los términos de alguien que vende algo, y lo único de verdadero valor que poseemos, la única herencia sólida que puedo dejar es esta casa. La casa que le prometí a Elena que jamás abandonaría a la familia. Un escalofrío me recorrió la espalda, no por mí, sino por la herencia que se estaba negociando a mis espaldas. Mi hijo Roberto siempre llega a casa agotado del trabajo, con profundas ojeras y encorvado, como si cargara con el peso del mundo sobre sus hombros. Es un buen hombre, o al menos así lo criaron, pero se ha vuelto pasivo, un mero espectador de su propia vida, dominado por la arrolladora personalidad de su esposa. Cuando intento hablar con él, encontrar un momento de conexión o advertirle sobre sus excesivos gastos, evade el tema. Papá, por favor, no empieces. Solo quiero descansar. Claudia sabe lo que hace. Esta frase, Claudia sabe lo que hace, se ha convertido en el mantra que justifica su inacción. Prefiere la tranquilidad de una mentira reconfortante al conflicto de una verdad necesaria. No se da cuenta de que su pasividad alimenta la ambición desmedida de su esposa, una ambición que pronto lo consumirá todo.
El barrio también ha cambiado. Donde antes había familias que se conocían y cuyas puertas siempre estaban abiertas, ahora hay edificios altos y vecinos que no se saludan en el ascensor. Sin embargo, aún existen oasis de humanidad. Doña Mirtes, la viuda del apartamento 42, siempre me saluda con calidez cuando nos encontramos en la panadería. Se da cuenta. Veo en sus ojos la silenciosa comprensión de alguien que también sufre la soledad, pero se mantiene discreta. Y está Beto, un joven que trabaja en el kiosco de reparación de aparatos electrónicos del mercado local. Ayudé a Beto a aprender a leer cuando era solo un niño de la calle, sucio y hambriento. Hoy es un genio de la tecnología. Es la prueba viviente de que la educación salva vidas. Beto es mi único aliado secreto en este mundo, que se ha vuelto extraño y hostil. La tensión en la casa es palpable, como una cuerda de violín estirada al máximo, a punto de romperse. Últimamente, Claudia trae a cenar a unos amigos extraños, gente con sonrisas de tiburón, vestidos con trajes baratos, que miran las paredes de mi casa no como un hogar, sino como un bien para liquidar. Hablan en clave, usan jerga financiera y lanzan miradas condescendientes de lástima. Tu suegro se ve estupendo para su edad, ¿eh? Dicen, como si evaluaran a un caballo viejo antes del matadero. Me siento como una mercancía, un obstáculo biológico entre ellos y la jugosa comisión que esperan recibir. Mi presencia en la sala se convierte en un acto de resistencia pasiva. No me voy. Me quedo. Observo y escucho, absorbiendo cada detalle, cada intención oculta. Hoy, la humillación alcanzó un nuevo nivel. Durante el desayuno, derramé, accidentalmente, un poco de café sobre el impecable mantel. Me tiemblan las manos, es un hecho, consecuencia de la edad y quizás de los nervios constantes. Claudia explotó, no con gritos, que incluso serían sinceros, sino con ese suspiro exasperado y teatral. Dios mío, Anselmo. ¿Otra vez? Este mantel costó una fortuna. Roberto, en serio, esto no puede seguir así. Necesitamos una solución profesional. Necesita cuidados que no podemos darle. La palabra profesional resonó en el aire. Sabía lo que significaba. No era una enfermera. Era un lugar, una residencia de ancianos, un centro de cuidados paliativos. Mi hijo se limitó a mirar el café derramado, incapaz de defenderme, incapaz de decir, es solo café, Claudia, es mi padre. Me retiré a mi habitación, sintiendo las lágrimas de rabia e impotencia quemándome los ojos. Volví a mirarme al espejo. No soy un niño, no soy un inválido. Soy Anselmo Ramírez, el hombre que enseñó a generaciones a pensar críticamente, el hombre que debatió sobre filosofía y literatura. No permitiré que me traten como a un perro sarnoso que ha orinado en la alfombra. Fue en ese momento de dolor agudo cuando algo dentro de mí cambió. La tristeza dio paso a una furia fría y calculadora. Si piensan que estoy confundido y senil, quizá pueda usarlo a mi favor. El mejor camuflaje para un espía es que el enemigo lo subestime. Creen que la guerra ha terminado y que han ganado, pero ignoran que la verdadera batalla ni siquiera ha comenzado. La situación financiera es crítica, pero no como la pinta Claudia. Sé que mi pensión llega puntualmente el día 5 de cada mes. Sé que la casa está pagada desde hace 20 años. No hay razón para tener deudas, salvo el estilo de vida insostenible que intenta mantener para impresionar a sus frívolas amigas de la alta sociedad. Colegios bilingües para nietos que apenas hablan español correctamente, coches nuevos innecesarios, cenas caras. Están dilapidando los ahorros de toda mi vida para alimentar una hoguera de vanidades. Y el plan final es claro: vender la casa, mi casa, para saldar las deudas antes de que todo se derrumbe. Soy el único obstáculo entre Claudia y el cheque de la venta, y los obstáculos en su mente deben ser eliminados. Antes de continuar con esta historia y revelar lo que he descubierto, necesito pedirles algo muy importante. Si sienten la injusticia de esta situación y creen que los ancianos merecen respeto y dignidad, por favor, denle me gusta ahora mismo. Suscríbanse al canal. Si aman a Jesús y creen que la verdad siempre debe prevalecer sobre la mentira, su suscripción
Les asegura no perderse las próximas revelaciones de esta batalla. Y por favor, comenten abajo. ¿Desde qué ciudad nos ven y qué hora es allí ahora? Quiero saber dónde están las personas que aún valoran la verdadera familia. Su apoyo es mi fuerza para seguir narrando esta dolorosa pero necesaria lucha. Volviendo a aquella fatídica tarde, mi celular, un modelo viejo que mi hijo me dio de repuesto, cuando compró el suyo, empezó a fallar. La pantalla parpadeaba y se congelaba, impidiéndome ver las fotos de mi difunta esposa, mi único consuelo visual durante aquellos días difíciles. Claudia, al ver mi frustración, sugirió con una sonrisa maliciosa: «Ay, Anselmo, eso es una chatarra. Tíralo. De todas formas, ni siquiera necesitas un celular. ¿Quién te va a llamar?». Aquello colmó el vaso. Quería aislarme. Quería cortar mi comunicación con el mundo exterior. La estrategia del aislamiento es el primer paso de cualquier tirano, pero olvidó que no soy un prisionero. Soy un hombre libre con recursos que ella desconoce. Esperé a que ella se fuera a su clase de pilates y a que mi hijo se fuera a trabajar. Me puse mi mejor abrigo, agarré mi bastón y salí de casa, cojeando pero decidido. Había dejado de llover, dejando charcos que reflejaban el cielo gris de Guadalajara. Caminé hasta el mercado del barrio, sintiendo cómo el aire fresco llenaba mis pulmones, lejos del olor a desinfectante y la hipocresía de mi hogar. Fui directo al puesto de Beto. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. «Profesor Anselmo, qué honor», dijo saliendo de detrás del mostrador para ofrecerme una silla. Beto no vio a un anciano tembloroso. Vio al hombre que le había regalado su primer libro. Esa confirmación fue como un bálsamo para mi alma herida. Le expliqué el problema con el celular. Beto lo tomó con reverencia, conectó los cables y tecleó rápidamente comandos en una pantalla negra llena de códigos verdes. Mientras trabajaba, hablamos de la vida. Me contó que estaba ahorrando para abrir su propia tienda. Le dije, algo avergonzado, que tenía problemas en casa. Dejó de teclear un instante. Me miró a los ojos y dijo: «Profesor, usted siempre me enseñó a leer entre líneas. Si algo no está bien, investigamos». Su sabiduría, que me vino a la mente en ese momento, fue un regalo. De repente, la pantalla de su computadora emitió un pitido. Bien, recuperé el acceso. Pero, profesor, aquí hay algo extraño. Beto giró el monitor hacia mí. ¿Compartes la cuenta en la nube o la copia de seguridad con alguien de la familia? Negué con la cabeza, confundida. Creo que mi hijo la configuró hace años. Beto frunció el ceño. Bueno, parece que el WhatsApp web de la señora Claudia se conectó por error a la copia de seguridad familiar compartida. O quizá por arrogancia, pensando que nadie se daría cuenta. Los mensajes se sincronizan aquí porque el ID familiar es el mismo. Sentí un escalofrío. Sabía que no debía leerlo. La privacidad es un derecho, pero la supervivencia es una necesidad. «Ábrelo», dije, con voz firme por primera vez en meses. Lo que vi en la pantalla me heló la sangre, y luego me enfureció. Era un intercambio de mensajes entre Claudia y una agente inmobiliaria llamada Patricia. Los mensajes eran de hacía 3 meses. La escritura está a nombre del anciano, pero está senil. Ya estoy tomando medidas para que lo declaren legalmente incapaz, decía uno de los mensajes de Claudia. Senil. La palabra resonó en mi mente. Yo, que recito los poemas de Neruda de memoria, siendo llamado senil por una mujer que ni siquiera puede calcular los intereses de su propia tarjeta de crédito. Pero eso no era lo peor. Lo peor era la frialdad, el cálculo, la certeza de que yo solo era un trámite burocrático que resolver. Seguí leyendo, mis ojos devorando cada palabra venenosa. Había fotos de mi casa, fotos de mi habitación, con el siguiente pie de foto. Este espacio necesita una renovación total, apesta a vejez. Y luego, una conversación más reciente, de hacía 2 días, con un contacto guardado como Dr. Muñoz, clínica. Hice clic. El diálogo era aterrador. No tiene que ser cómodo, Dr. Muñoz. Solo tiene que ser barato y aceptar ingreso inmediato por senilidad agresiva. El viejo no durará mucho de todos modos. Es solo para sacarlo de la casa y poder venderlo. ¿Senilidad agresiva? Jamás le he levantado la mano a nadie en mi vida. Planeaban drogarme, encerrarme y
Esperar a que muriera de tristeza y abandono. De todas formas, al viejo no le queda mucho tiempo. Releí esa frase 3 veces. Era la frase que anunciaba mi irrelevancia. Para Claudia, mi vida ya había terminado. Solo ocupaba espacio, consumía el oxígeno que ella creía suyo. Miré a Beto, que estaba pálido. Profesor, esto es un crimen. Es detención ilegal, es abuso de una persona vulnerable, es fraude. Asentí lentamente. Lo sé, Beto, lo sé. Mis manos, que por la mañana temblaban ahora temblaban de adrenalina. La ira es un combustible poderoso. Consume la tristeza, evapora la autocompasión y deja solo la claridad cristalina del propósito. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Beto, preocupado. ¿Vas a llamar a la policía? Lo pensé un momento. ¿La policía? ¿Una denuncia que luego se archivaría? ¿Una disputa doméstica donde ella diría que estoy loca? Y la policía, al ver mi edad y mi bastón, ¿creería a la mujer sensata y bien vestida? No. La justicia es lenta e imperfecta. Necesitaba algo más inmediato. Necesitaba una estrategia de guerra. Beto, dije, imprime todo. Cada conversación, cada foto, cada grabación de audio si es posible. Y haz una copia de seguridad en una memoria USB a la que solo tú y yo tengamos acceso. Mientras la impresora zumbaba, escupiendo pruebas de la traición, comencé a maquinar mi plan. Tenía ventajas que Claudia desconocía. Primero, me subestimaba por completo. Para ella, yo era un mueble viejo. Nadie sospecha que un sofá esté tramando una revolución. Segundo, tenía acceso a documentos que ella creía perdidos. La escritura original de la casa, el testamento de mi esposa, las pólizas de seguro. Todo estaba guardado en una vieja caja de zapatos al fondo del armario, debajo de abrigos que no me ponía desde hacía años. Nunca la tocaba porque le repugnaban las cosas viejas. Su vanidad sería su perdición. Regresé a casa con el sobre marrón escondido bajo el abrigo, contra el pecho, sintiendo el papel quemarme la piel. Entré y me encontré con la escena de siempre. La tele a todo volumen, Claudia riendo por teléfono, mi hijo tumbado en el sofá con la mirada perdida. ¿Dónde estabas, Anselmo?, preguntó, sin apartar la vista del móvil. Has desaparecido toda la tarde. Espero que no te hayas vuelto a perder. Puse mi mejor voz de viejo cansado. Solo salí a dar un paseo, a tomar el aire. La lluvia me desorientó un poco. Sonrió con desdén a su marido. ¿Ves, Roberto? A él también le desorienta la lluvia. Y cada vez va a peor. Esa noche cené en silencio, pero mi mente daba vueltas. Observaba a mi hijo. ¿Lo sabía? ¿Estaba de acuerdo con la hospitalización inmediata? ¿O era solo una marioneta, manipulada por sus mentiras? Recordé los mensajes. Roberto no causará problemas. Le digo que es lo mejor para su padre y lo acepta. Es un blandengue. Me dolió leer eso. Mi hijo, el niño al que le enseñé a montar en bicicleta, reducido a un blandengue por su propia esposa. Decidí que mi lucha no solo sería para salvar mi hogar y mi vida, sino también para intentar salvar, si aún era posible, el alma de mi hijo. Entré en mi habitación y cerré la puerta con llave, algo que rara vez hacía. Saqué la máquina de escribir de su estuche. El sonido al abrirlo fue como el de un arma al ser desmontada. Extendí una hoja en blanco, no para escribir una carta, sino para ordenar mis ideas. Hice una lista de mis bienes. Hice una lista de mis aliados. Beto, doña Mirtes, y mi antiguo abogado, el doctor Hernández, a quien no veía desde hacía años, pero sabía que era un hombre de acero. Mañana, mientras Claudia estuviera en el salón haciéndose la manicura con el dinero de mi pensión, haría la llamada que lo cambiaría todo. Miré a mi alrededor. Las paredes húmedas, la cama estrecha, la falta de luz. Este era mi cautiverio actual, y el plan era mudarme a uno peor. Pero yo construí esta casa. Sé dónde están las vigas principales, sé dónde están los cimientos, y sé cómo derribar una estructura si es necesario. Claudia cree que es la dueña del castillo, pero no es más que una intrusa que desconoce los pasadizos secretos. La sensación de impotencia se había desvanecido, reemplazada por una fría y calculadora determinación. El viejo estaba a punto de darme una lección de estrategia. De repente, oí pasos en el pasillo. El pomo de mi puerta giró.
Estaba cerrada con llave. «¿Anselmo? ¿Por qué está la puerta cerrada?», preguntó Claudia con voz irritada. «Me estoy cambiando, querida», respondí, con la voz temblorosa, por la falsa ira. «Ah, claro. No cierres la puerta con llave. Si te sientes mal, no podremos entrar». Mentira. Quería tener acceso libre para vigilarme, para invadir mi privacidad, para controlarme. Lo siento. Es solo una costumbre. Mentí. Oí cómo sus pasos se alejaban. No tienen ni idea. De verdad que no tienen ni idea de quién soy. Volví a abrir el sobre y releí el mensaje sobre la clínica. Doctor Muñoz. El nombre me sonaba. Recordé un reportaje en el periódico local sobre clínicas clandestinas que drogaban a ancianos para silenciarlos y les cobraban a las familias tarifas diarias exorbitantes. Era una trama criminal. Claudia no solo estaba siendo cruel, se estaba aliando con delincuentes. Esto me daba una ventaja aún mayor. No se trataba de una simple disputa familiar. Era un caso policial si decidía usar esa carta. Pero quería ver su cara cuando se le cayera la máscara. Quería ver el momento en que se diera cuenta de que había perdido. Antes de dormir, recé. No pedí que me libraran del sufrimiento porque el sufrimiento ya estaba aquí. Pedí fuerza. Pedí claridad. Pedí la lucidez que decían que me faltaba. Señor, permite que este viejo profesor imparta su última y más importante lección. Miré el retrato de Elena, que logré rescatar del cajón y esconder entre mis libros. Se metieron con la persona equivocada, mi amor, le susurré a la foto. Olvidaron que antes de ser un anciano, fui un hombre que construyó todo esto de la nada. Afuera, el sonido de la lluvia comenzó de nuevo, lavando las calles y preparando el escenario para el nuevo día. Mañana comenzaría la contraofensiva. Tenía las pruebas, tenía el plan, y, lo más importante, había recuperado mi dignidad, aunque solo fuera en mi mente, por ahora. Cerré los ojos, no para dormir el sueño de los justos, sino para dar descanso al cuerpo del guerrero. La primera revelación se había hecho. La traición no era una sospecha, era un hecho documentado, frío y brutal. Y ahora, la respuesta sería proporcional. Amaneció la mañana siguiente con una calma engañosa, ese silencio denso que precede a las tormentas más violentas. Me levanté sintiendo el peso de una noche en vela, pero con una claridad mental afilada como una navaja. Me puse mi máscara de viejo confundido, una actuación que había perfeccionado en las últimas semanas como mecanismo de defensa, pero que ahora se había convertido en mi arma de ataque. Al entrar en la cocina, encontré a Claudia ya frenética, caminando de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, hablando en voz baja y urgente. Ni siquiera notó mi presencia de inmediato. Tan absorta estaba en sus maquinaciones financieras. Pude captar fragmentos como fecha límite y transferencia pendiente, palabras que confirmaban su situación desesperada. Serví mi café con movimientos lentos y deliberados, dejando que la taza tintineara en el platillo, solo para anunciar que la molestia se había despertado. Cuando por fin me vio, colgó bruscamente el teléfono, esbozando esa sonrisa artificial que no le llegaba a los ojos, una mueca que parecía más una amenaza que un saludo. «Buenos días, Anselmo. ¿Dormiste bien? Hoy es un día precioso, perfecto para quedarse tranquilo en la habitación y descansar, ¿no crees?», dijo con ese tono infantil que reservaba para mí y el perro. Asentí lentamente, fingiendo una docilidad dubitativa. «Sí, Claudia. Voy a descansar. Me duelen las piernas hoy», suspiró aliviada, creyendo que tendría vía libre para sus planes. Lo que no sabía era que mi descanso implicaría un viaje estratégico al centro de la ciudad, para una reunión que definiría el futuro de todos los que vivíamos bajo ese techo. Su subestimación fue, irónicamente, mi mayor baza en ese tablero de ajedrez doméstico. En cuanto oí arrancar el coche, llevándola a sus compras y eventos sociales, me transformé. Enderecé mi postura encorvada, y mi mano temblorosa se estabilizó al recoger la carpeta de documentos que había rescatado de la caja de 1900. Zapatos. Paré un taxi, un lujo que había evitado para ahorrar dinero, pero que hoy era una inversión necesaria en mi libertad. Mientras el coche recorría las calles familiares del barrio,
Observé las fachadas de las casas que había visto construirse. Recordé cuando este barrio era solo promesa y polvo, y cómo trabajaba turnos dobles, dando clases nocturnas en cursos de apoyo, para asegurarme de que cada ladrillo de mi casa estuviera pagado por adelantado. Este recuerdo no era solo nostalgia, era el combustible de mi indignación. Nadie tiene derecho a arrebatarle a un hombre su historia. Llegué al despacho del doctor Hernández, un edificio antiguo en el centro histórico que olía a madera barnizada y libros viejos, un aroma que siempre me reconfortaba. Hernández, mi contemporáneo y amigo desde hacía décadas, me recibió no como a un paciente senil, sino como al compañero intelectual que siempre había sido. Al dejar los papeles sobre el sólido escritorio de roble, vi cómo su expresión pasaba de la cordialidad a una grave seriedad profesional. Anselmo, ¿estás seguro de lo que me pides? Revocar el usufructo y bloquear las cuentas conjuntas es una declaración de guerra, advirtió, ajustándose las gafas. Lo miré a los ojos, sin dudar. La guerra ya ha comenzado, Hernández. Simplemente no saben que estoy armado. Si no hago esto, seré un prisionero en mi propia casa antes de que termine el mes. Al firmar el poder notarial registrado con el número 4.521, sentí una mezcla de triunfo y profunda tristeza. Ese documento, redactado con impecable precisión legal, era mi salvaguarda, pero también la prueba del fracaso de mi familia. Cada firma era como cortar el cordón umbilical financiero que mantenía a Claudia y a mi hijo dependientes, y paradójicamente, en control. El doctor Hernández explicó que el trámite tardaría unas horas en reflejarse en el sistema bancario y notarial. Mañana por la mañana, cuando intente usar su tarjeta o acceder a la cuenta de reserva, la puerta estará cerrada, dijo. Le agradecí con un firme apretón de manos. Salí sintiéndome más aliviada, como si hubiera recuperado no solo mis bienes, sino también mi propia identidad. De regreso, le pedí al taxista que diera un rodeo. Pasamos por la universidad donde se graduó mi hijo. Cerré los ojos y un recuerdo vívido me asaltó, un flashback doloroso y dulce a la vez. Me vi a mí mismo, 20 años más joven, el día de su graduación. Recordé el orgullo que sentí al verlo con su diploma en la mano y la opresión en el pecho al recordar que vendí mi coche y pedí préstamos para pagar la matrícula. Ese día, me abrazó y me dijo, «Papá, todo esto es gracias a ti. Te haré sentir muy orgulloso y cuidaré de ti cuando sea viejo». La promesa, hecha en el calor de la emoción juvenil, ahora resonaba vacía y fría. ¿Dónde estaba ese joven? ¿En qué momento se convirtió en el hombre silencioso que permite que su esposa planee deshacerse de su padre como si fuera basura? La realidad de la traición se agudiza al contrastarla con el amor invertido. No se trata solo de dinero o una casa. Se trata de la ruptura de un contrato sagrado, tácito, entre padres e hijos. Regresé a casa con el corazón apesadumbrado, pero con la mente clara. Al entrar, encontré la casa aún vacía. Aproveché para esconder los nuevos documentos en un falso fondo que improvisé detrás de la estantería, un lugar que Claudia jamás tocaría, porque para ella, los libros son objetos decorativos tediosos, no fuentes de sabiduría. Me senté en mi sillón, coloqué mi bastón a mi lado y esperé. Sabía que la primera señal del contraataque llegaría pronto, en cuanto el sistema bancario rechazara su primera transacción. La tarde declinaba, y con ella la lluvia regresaba, golpeando las ventanas como una advertencia constante. Cuando Claudia llegó, el ambiente en la casa cambió al instante. Irrumpió, dando un portazo y arrojando las llaves violentamente sobre el aparador. «Roberto, Roberto», gritó, llamando a mi hijo, que acababa de llegar del trabajo. Me quedé inmóvil, fingiendo leer el periódico, pero con todos mis sentidos en alerta máxima. Estaba furiosa. La tarjeta corporativa de tu padre no funcionaba. Intenté pagar la fiesta de cumpleaños de Tati y decía, bloqueado por el titular de la tarjeta. ¿Cómo es posible si el titular apenas sabe usar un control remoto? El corazón me latía con fuerza. El juego había comenzado. Sin darse cuenta, estaba delatando su propio fraude,
admitiendo que usaba mi dinero para fiestas, mientras yo comía las sobras. Mi hijo, con esa expresión de cansancio extremo, intentó calmarla. Debe ser un error del banco, cariño. A veces el sistema falla. Lo revisaré mañana. Pero Claudia no aceptaba explicaciones lógicas. Su urgencia delataba la magnitud del problema. Se acercó a mí, deteniéndose frente a mi sillón como una torre de indignación. Anselmo, ¿hiciste algo en el banco? ¿Los llamaste? Lentamente levanté la vista por encima de mis gafas de lectura y puse mi mejor cara de confusión. ¿El banco? No, cariño. Ni siquiera sé dónde está mi tarjeta. Dijiste que la guardabas bien para no perderla, ¿recuerdas? La mentira fluyó con naturalidad, trasladando la responsabilidad a ella. Si admitía tener la tarjeta, estaría admitiendo un control abusivo. Resopló, frustrada, incapaz de enfrentarme directamente, sin incriminarse delante de su marido. «Esto es ridículo. Este banco es un incompetente», gritó, saliendo furiosa de la habitación. Roberto me miró con una expresión de disculpa mezclada con duda. «¿Papá, necesitas algo?», preguntó tímidamente. «Solo un poco de paz, hijo. Solo un poco de paz», respondí, y vi una sombra de culpa cruzar su rostro. En el fondo sabía que algo andaba mal, pero la cobardía era una pesada cadena que le impedía actuar. Se retiró al dormitorio de la pareja, desde donde pronto comencé a oír susurros agitados. La semilla de la discordia no la había sembrado yo, sino su avaricia, que se había topado con una puerta cerrada. En los días siguientes, la tensión en casa aumentó exponencialmente. Claudia dejó de fingir cordialidad. Me servía los platos con un golpe seco. Las conversaciones cesaban cuando yo entraba. Comenzó una agresiva campaña de manipulación psicológica. «Papá, ¿te olvidaste de cerrar el grifo otra vez?», me preguntaba, aunque yo sabía que ni siquiera había entrado al baño. «Anselmo, dejaste la puerta principal abierta de par en par. Cualquiera puede entrar», me acusaba, a pesar de que por costumbre revisaba la cerradura 3 veces. Estaba inventando una historia, fabricando pruebas de mi incompetencia para justificar la drástica medida que había visto en los mensajes. Mentalmente, anotaba todo, cada falsa acusación, cada manipulación, alimentando mi expediente interno. Fue un martes gris cuando la amenaza se materializó. Claudia anunció durante el almuerzo, con una voz excesivamente dulce que me revolvió el estómago: «Cariño, llamé a un amigo, el doctor Muñoz, para que viniera a tomar un café y viera a papá. Ya sabes, solo para asegurarnos de que su presión arterial y su medicación estén bien. Es geriatra». Se me revolvió el estómago. El doctor Muñoz, el nombre de los mensajes, el cómplice de la clínica clandestina. Miré a mi hijo, esperando una reacción, una pregunta, cualquier cosa. Él solo asintió, masticando mecánicamente. «Claro, me alegra ver eso. Papá ha estado un poco olvidadizo últimamente. La traición de mi hijo dolió más que la malicia de mi nuera. Estaba permitiendo que el lobo entrara en el redil. Me preparé psicológicamente para la reunión. Sabía que no podía negarme agresivamente, o me tacharían de agresiva e inestable. Justo el diagnóstico que buscaban. Tendría que jugar la partida más peligrosa de mi vida. Estar lo suficientemente lúcida para no ser declarada legalmente incapaz, pero lo suficientemente mayor para no revelar que conocía su plan. Fui a mi habitación y tomé mi medicamento para la presión arterial, losartán, asegurándome de estar físicamente estable. Si me medían la presión y estaba alta, lo usarían en mi contra. Cada detalle biológico importaba ahora. Era una prisionera luchando por mi cordura en un tribunal donde el juez y el jurado estaban comprados. El doctor Muñoz llegó a las 4 de la tarde. Era un hombre bajo y sudoroso, con un traje que parecía demasiado caro para un médico de barrio honrado, y una sonrisa lasciva. No llevaba maletín médico, solo un portafolios de cuero. Claudia lo saludó como a un viejo amigo, con besos en la mejilla y risitas cómplices. «Este es nuestro querido abuelo», dijo, señalándome como si presentara una antigüedad defectuosa. Muñoz me miró con ojos fríos, calculadores y escrutadores. «Mucho gusto, señor Anselmo. ¿Charlamos un rato?», dijo, sentándose frente a mí e invadiendo mi espacio personal.
Olía a cigarrillos y a colonia barata. Mi instinto me gritó: peligro. La consulta fue una farsa grotesca. No me tomó la presión, no me auscultó el corazón. Empezó con preguntas capciosas, diseñadas para confundirme. ¿Qué año es, señor Anselmo? ¿Quién es el presidente? ¿Recuerda qué desayunó ayer? Respondía todo con precisión, pero despacio. Parecía irritado por mis respuestas correctas. Entonces cambió de táctica. ¿Suele oír voces? ¿Siente que le siguen? Lo miré fijamente. Solo oigo la voz de mi conciencia, doctor, y duerme en paz. ¿Y la suya? Retrocedió un poco, sorprendido por la contundencia de la respuesta, e intercambió una rápida mirada con Claudia. Esa mirada lo confirmó todo. Necesitaban un informe sin importar la realidad. Mientras Muñoz garabateaba en su cuaderno, Claudia lo interrumpía constantemente. Doctor, cuéntenos sobre los episodios de agresividad nocturna. Grita, tira cosas. Tenemos miedo por los niños. Me aferré a los brazos de la silla con tanta fuerza que se me pusieron blancos los nudillos. Mentiras, viles mentiras dichas a la cara, en mi propia casa. Jamás, jamás, le he alzado la voz a mis nietos. Quería gritar, quería negarlo, pero sabía que la explosión sería mi condena. Respiré hondo, recordando mis lecciones de estoicismo. El silencio, a veces, es el grito más fuerte. Mantuve la compostura, mirando al suelo, fingiendo una resignación que no sentía. Muñoz terminó de escribir y se puso de pie, dirigiéndose a Roberto y Claudia, que estaban en un rincón de la habitación, hablando en voz baja pero lo suficientemente alta para que yo lo oyera. El cuadro es claro. Demencia senil con rasgos paranoicos y agresividad latente. Gameta. Entorno familiar no es seguro ni para él ni para ustedes. Recomiendo su ingreso hospitalario inmediato para ajustar la medicación. La sentencia fue tajante. Ingreso hospitalario inmediato. El término técnico para un secuestro legalizado. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No iban a esperar. Iban a hacerlo ahora, o muy pronto. El documento que firmé con el abogado aún estaba en trámite. La congelación financiera era solo un inconveniente inicial. Mi libertad física corría verdadero peligro. Roberto parecía atónito. Pero, ¿hospitalización? ¿Ahora? ¿No podemos esperar o intentar el tratamiento en casa? Claudia le puso la mano en el hombro, en un gesto de falsa consolación. Beto, cariño, le hiciste caso al especialista. Es peligroso. ¿Y si les hace daño a los niños? ¿Te lo perdonarás? Usó a los nietos como escudo, el golpe más bajo posible. Vi cómo la resistencia de Roberto se desmoronaba. Asintió, derrotado, entregando a su padre a los lobos. En ese momento, que mi hijo ya no era solo víctima de su esposa. Su inacción lo había convertido en cómplice. El dolor de esta comprensión fue peor que cualquier diagnóstico médico. El doctor Muñoz prometió regresar a la mañana siguiente con la ambulancia para realizar el traslado seguro. Claudia sonrió, victoriosa. Creía haber ganado. Creía que al día siguiente yo sería solo un número en una cama de hierro, olvidada en algún lugar de las afueras, drogada y silenciada, mientras ella vendía mi casa. Salieron al balcón a fumar y a celebrar discretamente la resolución del problema. Me quedé sola en la habitación, mirando los objetos que contaban la historia de mi vida, sintiendo la inminencia del final, pero junto con el miedo, creció una indignación volcánica. Habían violado todas las leyes de la naturaleza, de la familia y de la gratitud. Aproveché el momento a solas, y fui a la cocina, fingiendo ir por agua. Allí, tomé el teléfono fijo, que creían que ya no usaba. Marqué el número del doctor Hernández. Vienen mañana por la mañana. Susurré. Traigan a la policía. La orden de arresto. Todo. El arresto se producirá aquí. Colgué rápidamente al oír pasos. Regresé al sillón, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La noche que se avecinaba sería la más larga de mi vida. Estaría vigilado, encerrado, rodeado de enemigos que compartían mi apellido, pero no dormiría. Velaría por mi propia alma. La casa se sumió en la oscuridad de la noche. Podía oír a Claudia y Roberto hablando, en el dormitorio.
Ella animada, haciendo planes de reforma, él parco en palabras. Ya estaban gastando el dinero de la venta de la casa, ya estaban borrando mi existencia. La crueldad de la situación era palpable. Yo, el hombre que les había dado todo, estaba siendo desechado para pagar deudas de lujo. La injusticia me quemaba en las venas, impidiendo que pudiera dormir, y me agotaba. Miré mis manos callosas, manos que construyeron, que enseñaron, que acariciaron. Mañana, esas manos podrían estar atadas a una camilla, o podrían estar empuñando el mazo de la justicia. Recordé una frase de un libro que tantas veces había impartido. Lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada. Durante mucho tiempo, fui un hombre bueno que no hacía nada, confiando en la bondad de los demás. Pero esa pasividad había terminado. La indignación moral que sentía ahora no era solo por mí, sino por todos los padres olvidados, por todos los ancianos silenciados por la avaricia de la generación más joven. Me convertiría en el vengador de todos nosotros. La mañana traería la ambulancia, sí, pero también traería una sorpresa que el doctor Muñoz y Claudia jamás olvidarían. Las primeras horas de la mañana fueron lentas y tortuosas. Cada ruido proveniente de la vieja casa parecía un lamento. Preparé mi maletín, colocándolo estratégicamente junto al sillón, cubierto con una manta. Dentro, la grabación de mi conversación con el doctor, hecha con mi vieja grabadora de casete. Ni siquiera sabían que aún funcionaba. Sí, la grabé. La tecnología antigua tiene sus ventajas. No necesita wifi, no se puede hackear. La voz de Muñoz diciendo, senilidad agresiva, sin siquiera examinarme estaba ahí, atrapada en la cinta magnética, lista para ser escuchada por un juez. Mi trampa estaba lista, pero el riesgo era mortal. Si encontraban la grabadora antes de tiempo, todo estaría perdido. Cuando los primeros rayos de sol empezaron a pintar el cielo de gris, yo ya estaba, vestido, sentado en mi sillón como un rey en su trono asediado. Oí a lo lejos el sonido de una sirena que se acercaba. No era de la policía, era la ambulancia privada. El vehículo de mi condena llegaba. La puerta de la habitación de Claudia se abrió. Salió ya vestida, impecable, con esa expresión de fingida tristeza preparada para el espectáculo. «Buenos días, Anselmo. Hoy vamos a cuidarte», dijo. La miré fijamente, con una lucidez que ella jamás comprendería. «Sí, Claudia. Hoy todo se resolverá». No entendió el doble sentido. Sonó el timbre. El clímax de mi vida estaba a las puertas. La puerta se abrió y entraron dos enfermeras corpulentas, seguidas de Muñoz. «Vamos, abuelo, nada de escándalos», dijo una de ellas, agarrándome del brazo con una fuerza innecesaria. Sentí la humillación física, la violación de mi cuerpo sagrado. Mi hijo observaba desde el pasillo, llorando en silencio, pero inmóvil. «Roberto», grité, no pidiendo ayuda, sino dándole una última oportunidad de redimirse. «Mira lo que estás haciendo». Apartó la mirada. Ahí se acabó todo. La compasión murió. Pero antes de que pudieran arrastrarme, oí el sonido que más había anticipado, el chirrido de neumáticos en la calle y fuertes golpes autoritarios en la puerta abierta. «Policía, que nadie se mueva». La sorpresa en el rostro de Claudia fue la primera gota de justicia en un océano de reparaciones por venir. Yo no era la víctima. Yo era el cebo, y la trampa acababa de ser preparada. Estoy escribiendo el bloque 3, tercer acto. Tercer acto. La sala, que segundos antes había sido el escenario de mi condena, se transformó instantáneamente en un teatro de caos controlado. La entrada abrupta de los policías, con sus uniformes oscuros y placas relucientes a la luz de la mañana, paralizó a las enfermeras, que aún me sujetaban los brazos con fuerza, como garras temblorosas. El doctor Hernández entró justo detrás de ellas, con la autoridad de quien porta la ley bajo el brazo, llevando un maletín de cuero que contenía mi salvación. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por la respiración entrecortada de Claudia, que miraba a ambos lados, intentando asimilar cómo su plan perfecto se había desmoronado de forma tan espectacular. Sentí que la presión en mis brazos disminuía y, con un movimiento rápido y digno,
Me liberé de las enfermeras, enderezando la postura y ajustándome el cuello de la camisa. El anciano frágil había desaparecido. El profesor había regresado para dar la última clase. ¿Qué significa esto? Esta es propiedad privada. No pueden entrar así como así, gritó Claudia, recuperando su voz chillona e intentando controlar la situación mediante la intimidación, una táctica que siempre le había funcionado a mi hijo, pero que fracasaría estrepitosamente con la policía. Uno de los agentes, un hombre alto de expresión seria, dio un paso al frente, ignorando sus protestas con frialdad profesional. Hemos recibido una denuncia por intento de privación ilegal de la libertad, fraude y negligencia médica en casos flagrantes. Tenemos una orden de investigación y protección para el anciano Anselmo Ramírez, declaró, y su voz llenó la sala con la solemnidad de la justicia. Vi cómo el rostro del doctor Muñoz palidecía, transformándose en una máscara de cera derretida. Sabía, mejor que nadie, que todo había terminado, y que su libertad pendía de un hilo. Roberto, mi hijo, estaba apoyado contra la pared, pálido y temblando, con la expresión de un niño que acababa de ver un monstruo salir de debajo de la cama. Me miró, y por primera vez en años, vi miedo genuino en sus ojos, no hacia mí, sino hacia la realidad que elegía ignorar. Caminé lentamente hacia el centro de la habitación, ya sin cojear, con pasos firmes que resonaban en el suelo de madera. La acusación proviene de mí, oficial, dije, con voz clara y articulada, sin rastro alguno de la demencia que me atribuían. Claudia jadeó, retrocediendo como si la hubieran abofeteado. Él está delirando. No sabe lo que dice, intentó desesperadamente, aferrándose a la mentira como un náufrago a un trozo de madera podrida. Pero la farsa ya no resistía mi aguda lucidez. El doctor Hernández abrió la carpeta y sacó la grabadora que le había dado discretamente días antes, una copia de seguridad que me había asegurado de guardar. ¿Delirio, señora Claudia? ¿Acaso el doctor Muñoz quiere explicarle la grabación donde habla de hospitalización inmediata por senilidad agresiva, sin siquiera haber examinado al paciente a cambio de una comisión por la venta de la propiedad? Dijo el abogado con una sonrisa irónica. El silencio de Muñoz fue la confesión más elocuente. Empezó a sudar profusamente, balbuceando excusas incoherentes sobre protocolos y malentendidos, mientras intentaba retirarse hacia la puerta, pero un segundo policía le impidió el paso. La máscara de respetabilidad médica cayó, revelando al cobarde depredador que se escondía tras el diploma. Me volví hacia Claudia, que ahora temblaba de rabia y miedo. ¿Pensabas que era un mueble viejo, Claudia? ¿Una silla rota para tirar a la basura y hacer sitio a algo nuevo? Pregunté, con voz baja pero cargada de una intensidad volcánica. Construí esta casa con sudor y sacrificio. Crié a mi hijo con honor. ¿Y creías que podías borrar 40 años de historia con un informe falso y una ambulancia? Intentó mantener su postura altiva, cruzando los brazos a la defensiva. Solo queríamos lo mejor para ti. No eres digno de vivir aquí. Eres un peligro para ti mismo, gritó, pero su voz flaqueó delatando la mentira. Era el grito de alguien que ve cómo el poder se le escapa de las manos y no sabe cómo detenerlo. Fue entonces cuando me volví hacia mi hijo. Roberto seguía paralizado, con lágrimas que le recorrían el rostro en silencio. Me acerqué, invadiendo su espacio personal, obligándolo a mirarme a los ojos. ¿Y tú, hijo mío, qué querías? ¿Mi bienestar o mi dinero? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y cruel. Sollozó incapaz de responder. El dolor de ver a mi propia sangre conspirando contra mí era una herida que tal vez nunca sanaría, pero en ese momento, la justicia era más importante que el afecto. Vendí mi coche para pagar tu universidad. Renuncié a mis vacaciones para pagar tus estudios. ¿Y tu pago fue firmar mi condena en un centro psiquiátrico ilegal? Su vergüenza era palpable, pero la vergüenza no borra la traición. El doctor Hernández entregó un documento al oficial y otro a Claudia. Por la presente se revoca de inmediato la donación del usufructo de la propiedad, por grave ingratitud e intento de interdicción fraudulenta. A partir de este momento,
La plena posesión revierte al señor Anselmo, explicó el abogado. Claudia leyó el documento con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Esto no puede ser. Tenemos derechos. Hemos vivido aquí durante años, protestó. Vivían aquí como huéspedes, Claudia. Y los huéspedes que intentan internar a su anfitrión pierden el derecho a la hospitalidad, respondí, con un sabor amargo a victoria. La ley estaba de mi lado, pero la victoria tenía el sabor metálico de la destrucción familiar. Era necesaria, pero no por ello menos trágica. La policía esposó al doctor Muñoz. Tendrá tiempo de sobra para explicar sus diagnósticos en la comisaría, doctor. Tenemos otros casos sospechosos relacionados con su clínica, le informó el agente. Ver a ese hombre arrogante siendo llevado esposado me produjo una satisfacción primitiva, una confirmación de que a veces el mal recibe su merecido. Las enfermeras fueron liberadas tras declarar allí mismo, marchándose apresuradamente, avergonzadas por haber participado en aquella farsa. La sala comenzó a vaciarse, dejando solo a la familia destrozada y a la policía. La ambulancia de afuera apagó la sirena y se marchó vacía. El vehículo que debería haber sido mi ataúd con ruedas se fue, dejándome con vida y libre. Tienen 30 días para desalojar la casa, declaré, con voz que no admitía réplica. Pero Anselmo, ¿a dónde vamos? Los niños, el colegio, tartamudeó Claudia, usando a sus nietos como escudo una vez más. La interrumpí con un gesto brusco. No uses a mis nietos. Pueden venir a visitarme si yo lo permito. Pero ustedes dos rompieron el sagrado pacto de convivencia. Váyanse. Roberto intentó tocarme el brazo. Papá, por favor. No lo sabía. Fui débil. Me aparté de su contacto como si me quemara. La debilidad es una elección, Roberto. Y elegiste ser débil en el momento en que más necesitaba que fueras fuerte. Ahora, afronta las consecuencias de tu omisión. La realidad del desalojo golpeó a Claudia como un tren. Rompió a llorar. No de arrepentimiento, sino de frustración. Gritaba que era injusto, que había invertido en la casa, que había cambiado el suelo, que había pintado las paredes. Cambiaste el suelo con mi dinero, Claudia. Le espeté, con la paciencia agotada. Cada centavo gastado aquí proviene de mis ahorros para la jubilación, que tú estabas malversando. Considera estos 30 días como un último acto de clemencia. Si quisiera, podría demandarte hoy mismo por apropiación indebida y maltrato. No me tientes más. La amenaza legal acalló sus protestas. Finalmente se dieron cuenta de que no estaba fanfarroneando. El patriarca había recuperado el trono. Mientras la policía terminaba de redactar el informe, y Claudia corría a su habitación para hacer las maletas a toda prisa y llamar a abogados, a los que no podía permitirse. Me recosté en mi sillón. La adrenalina empezó a bajar dando paso a un profundo cansancio. Me dolía todo el cuerpo. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino por la liberación emocional de haber afrontado mis propios demonios. Miré la estantería, los clásicos que habían sobrevivido al intento de limpieza moderna de Claudia. Allí estaban, testigos silenciosos de mi resistencia. La cultura, la educación y la verdad habían triunfado sobre la barbarie de la avaricia. El doctor Hernández se sentó a mi lado y me puso la mano en el hombro. Estuviste brillante, Anselmo. Pero prepárate. Intentarán apelar. Alegarán demencia transitoria. Intentarán manipular a los nietos en tu contra. La batalla legal no ha hecho más que empezar. Asentí, consciente de que la guerra sería larga. Lo sé, amigo. Pero esta noche duermo en mi cama, en mi casa, sin miedo a despertar en un psiquiátrico. Eso, por hoy, es una victoria suficiente. Sonrió, una sonrisa triste, la de quien conoce la naturaleza humana. Solicitaré una orden de alejamiento para asegurarme de que no intenten nada violento durante el plazo de preaviso. Le di las gracias. La ley sería mi escudo y mi espada. En los días siguientes, la casa se convirtió en un campo de batalla. Claudia y Roberto empezaron a empacar sus cosas. El silencio era denso, solo interrumpido por el sonido de la cinta adhesiva y las cajas que arrastraban. Mis nietos, confundidos, preguntaron por qué tenían que irse. Pregúntenle a su madre, respondí, sin entrar en detalles para no envenenar aún más sus mentes jóvenes. Me dolía verlos partir.
Me dolía saber que me quedaría sola en esa casa enorme, pero la soledad con dignidad es infinitamente superior a la compañía basada en el abuso. Elegí la soledad de un rey, no la multitud de un prisionero. Una tarde, mientras veía a Roberto cargar las últimas cajas en el camión de mudanzas, se detuvo en la puerta. Parecía 10 años mayor, abatido por el peso del fracaso. Papá, empezó, con la voz entrecortada. Te voy a echar de menos, yo te quiero, a pesar de todo. Lo miré, sintiendo cómo se le partía el corazón a mi padre. Quería abrazarlo, quería decirle que todo iba a estar bien, pero no era así. El amor no justifica la complicidad con el mal. Amar es proteger, Roberto. Tú no me protegiste. Espero que aprendas a proteger a tus hijos mejor de lo que me protegiste a mí. Bajó la cabeza, subió al camión y se marchó, llevándose consigo la familia con la que había soñado, pero que se había convertido en una pesadilla. Con su partida, la casa quedó sumida en un silencio absoluto. Recorrí las habitaciones vacías. La que había sido mi oficina volvía a estar libre. El salón estaba desprovisto de la decoración moderna de Claudia. La densa energía de manipulación y miedo se había disipado, reemplazada por un eco melancólico. Me senté a la mesa del comedor, solo. Preparé café. Su aroma llenó el aire, ahora de nuevo mío. Tomé mi taza y brindé por el vacío. Por la libertad, susurré. Pero la libertad tiene un precio muy alto y yo lo había pagado con el dinero del afecto familiar. Era el dueño de mi casa, pero sujeto de mi propia soledad. La señora Mirtes vino a visitarme más tarde, con un pastel. Oí que se fueron, dijo con esa mirada comprensiva. Fue lo mejor, Anselmo. Te estaban exprimiendo. Hablamos de cosas triviales, del tiempo, del barrio. Su presencia me recordó que la familia no es solo de sangre, es la que se preocupa. Beto también pasó a ver si estaba bien y me contó que la policía estaba investigando a fondo la clínica del doctor Muñoz. Eres un héroe en el barrio, profesor. Nadie creía que pudieras cambiar las cosas. Sonreí. ¿Un héroe? No. Solo un superviviente que se negó a ser víctima. Se había alcanzado una solución parcial. Tenía mi casa, mis finanzas bajo control y mi seguridad física garantizada. Pero el proceso de desalojo final seguía en marcha. Y Claudia prometió luchar por los derechos de los niños. Sabía que intentaría regresar, dañar mi reputación, usar a mis nietos como arma emocional. La tranquilidad actual era solo una tregua. Necesitaba mantenerme alerta, lúcida y fuerte. No podía permitirme enfermarme ni debilitarme emocionalmente. La lucidez era mi armadura, y tendría que pulirla cada día. Tomé la foto de Elena. Lo logré, mi amor. La casa es nuestra de nuevo. ¿Pero a qué precio? Le pregunté al retrato inmóvil. Quizás el precio de la verdad sea siempre la destrucción de las ilusiones reconfortantes. Prefería la dolorosa verdad a la dulce mentira. Miré mis manos, las mismas que temblaban de hambre en el primer acto, ahora firmes, sosteniendo la pluma. Tenía una nueva misión: documentarlo todo, preparar mi defensa para futuras batallas y, quién sabe, ayudar a otras personas mayores que sufren el mismo silencio opresivo. Mi historia no terminaría como una tragedia griega, sino como un manual de resistencia. Regresé a mi habitación, ahora de vuelta en su ubicación original, espaciosa y luminosa. Coloqué la máquina de escribir Olivetti sobre la mesa. El sonido de las teclas sobre el papel resonó en la casa vacía como disparos de advertencia. Capítulo 1. El despertar. Escribí. No sabía cuánto tiempo me quedaba, pero sabía exactamente cómo lo viviría. Erguido, con la frente en alto, dueño de mi destino y capitán de mi alma. La batalla por la casa estaba ganada, pero la lucha por la dignidad en la vejez es eterna, y estoy listo para la próxima batalla. Cayó la noche, y con Symptom, ella llegó la primera noche de sueño verdaderamente tranquilo en años. Sin miedo a ser drogado, sin miedo a que me despertaran los gritos, sin miedo a ser abandonado. Cerré los ojos, sintiendo la brisa fresca entrar por la ventana abierta. El futuro era incierto. Mi hijo quizá no volvería a hablarme. Los procesos legales podrían prolongarse indefinidamente. Mi salud podría resentirse. Pero en ese momento,
En ese preciso instante, yo era Anselmo Ramírez, el hombre que había vencido al sistema, y eso por ahora era suficiente. El silencio de la casa no era vacío, era paz, y la paz, descubrí, es el trofeo más valioso que un hombre puede ganar.